Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes 29 de abril del año 2022. Hoy la tertulia tiene su originalidad. En ella vamos a estar con 3 de sus miembros habituales y en cada bloque con un invitado. Así que bueno, voy saludando a Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Juan Grompone, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días para todos. Gonzalo Pérez del Castillo, ¿todo bien? Todo bien, aparte del frío. Buenos días a todos, a mis contertulios, al invitado y a la audiencia. El invitado en este segmento es Federico Irazábal, a quien ustedes conocen de las mesas de análisis político, sociólogo, especialista en comunicación política además. Federico, buen día. ¿No te estamos escuchando? Ahora sí, buen día. ¿Sí? Buen día, Emiliano, buen día a los compañeros, a la audiencia también. Un gusto estar acá en esta mesa, que es la de las mesas emblemáticas, por lo menos para mí, que hace muchísimos años que sigo el programa. Es un honor estar acá, realmente. Aclaremos que tú seguís en México, ¿no? Exactamente, en Puebla en este momento. Bueno, vamos al... Pero Federico, pero parece que estuvieras en el Pentágono. yo sabía que iba a aparecer ese tema. Aclará por qué tenés ese fondo ahí, Federico. Tengo este fondo porque, bueno, acá atrás mío tengo una ventana de donde está saliendo el sol en este momento. Y bueno, pega muy fuerte el reflejo, sí, y entonces le pongo algún fondo. Tengo algunos fondos un poco más acordes a está lindo, determinadas situaciones, pero bueno, este está muy bien para la ocasión. Muy bien para la ocasión. Les cuento nomás que he hecho caer a varios amigos de que este es un espacio real que tengo, ¿no? Varios me han preguntado, me dicen, ¿dónde está? ¿Qué sé yo? Bueno, pero se ve que está bien lograda, pero es una simple foto que bajé de internet nomás, para poner de fondo de pantalla. Sí, parece que estuviera en un comando de la NASA, una cosa por el estilo, ¿no? Centro de control. Es una cosa... un centro de control más en general, perfecto. Bueno, vamos al primer tema. Una delegación de Cabildo Abierto, encabezada por su líder Guido Manini Ríos, se reunió ayer durante una hora con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. El encuentro, que se realizó a instancias de Cabildo Abierto, sorprendió en el tablero político de nuestro país. A la salida, hablando en rueda de prensa, Manini aseguró que había pedido la audiencia para estar presentes en las horas previas al Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo, y también para buscar la construcción de un diálogo nacional. Ante una consulta de la prensa, Manini se declaró filosóficamente de acuerdo en aumentar el salario y las jubilaciones mínimas como propone el PIT-CNT a efectos de mejorar el poder adquisitivo ante el embate de la inflación. De todos modos, señaló, hay que ser responsable antes de armar una propuesta en ese sentido, porque son medidas muy lindas de escuchar, pero a veces impracticables en la realidad. Bueno, son temas que los vamos a analizar, a ver toda la repercusión que tiene, porque usted sabe que la suba del salario mínimo genera efectos en distintos aspectos. Son cosas que hay que verla a la luz de la realidad económica de los números, digamos, ¿no? Pero yo le diría que por filosofía, por supuesto que sí, creemos que hay que subir la jubilación mínima también. Del otro lado, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, aseguró que el intercambio fue un indicador de que hay cosas que tienen que cambiar. Anotó que las propuestas económicas que hicieron el PIT-CNT, el Frente Amplio, Cabildo Abierto y el sector Ciudadanos del Partido Colorado son una señal de que la mayoría de la población quiere políticas más sustantivas que las que se han anunciado en este momento de carestía. Inclusive siendo un partido de gobierno, Cabildo Abierto nos ha manifestado opiniones distintas que otros sectores, en fin, el herrerismo, otros sectores, desde el punto de vista de que está bien que haya no tanta ortodoxia económica, sino inversión pública para generar trabajo, mejorar partidas, digamos, desde el punto de vista de lo que podría ser un plan de vivienda, cambiar el sistema tributario desde el punto de vista que los sectores del poder económico aporten más al erario público para poder financiar políticas que generen trabajo y salario. Abdala aclaró que, al margen de las coincidencias que hubo ayer con Cabildo Abierto,
Esos planteos de tipo socioeconómico no impiden que el PIT-CNT siga levantando su bandera de verdad y justicia contra la impunidad. Evidentemente, siguió diciendo, no compartimos un proyecto de ley que habla de prisión domiciliaria para terroristas de Estado, comentó, aludiendo al proyecto de Cabildo Abierto que procura otorgar ese beneficio a presos mayores de 65 años. Bueno, Federico, te escucho a ti primero. Escuchemos tu visión a propósito de un episodio político como el que se dio ayer. Bueno, bien. Es un episodio interesante desde el punto de vista político, desde el punto de vista partidario, y también lo es desde el punto de vista de la comunicación. Antes de empezar esta conversación, Juan decía, ¿no? Fue casi todo comunicación ayer, ¿no? Y básicamente diría que sí. Diría que de alguna manera los socios de la coalición quedaron a partir de distintas circunstancias, como por ejemplo la centralidad del Poder Ejecutivo y del Presidente de la República en particular en el manejo de la pandemia, que puso absolutamente toda la atención en su figura, pero también en el modo y en el estilo de coalición que ya se había planteado en la previa y en los primeros meses de desarrollo de este gobierno, muy atrapados, muy encorsetados atrás del presidente de la República. Entonces, de alguna manera, a los socios de la coalición les ha costado, en muchos casos, diferenciarse, ¿no? Entonces, cuando en muchas circunstancias, ha habido la oportunidad, no siempre ha salido bien parado. Si cuando Talvi de alguna manera quiso mostrar algún matiz, alguna diferencia en torno a la conducción de la política exterior, terminó saliendo del ministerio. En días anteriores, cuando algún edil rebelde o algún diputado de la coalición intentó marcar algún perfil en la votación de algunas determinadas leyes, también le cobraron o le intentaron cobrar la factura. Por tanto, los socios necesitan en algunos momentos diferenciarse porque, estamos a mitad de camino. Las coaliciones en general, si cumplen con una regla, es la de que mayormente terminan rompiéndose en algún momento del periodo de gobierno. De las que hemos tenido en Uruguay en los últimos tiempos, la única que fue exitosa y concluyó fue la establecida en el gobierno de Sanguinetti, pero las demás todas se rompieron en algún momento y en general, un poquito de la mitad para adelante, a partir de determinados sucesos, terminan saliendo más o menos con daños y heridos, pero en general eso sucede, lo saben todos los protagonistas, y en este caso, Manini ha hecho jugar una carta que probablemente, pueda desconcertar a muchos de los que, a mi criterio, equivocadamente piensan que Cabildo Abierto es un partido militar, ¿no? Y yo, si tuviera que poner una etiqueta que, adelanto, no me gusta mucho, diría que Cabildo Abierto, por su geografía electoral y por su geografía demográfica o sociopolítica, es más un partido de pobres que un partido de militares en la composición de su electorado. Uh-huh. O es más un partido de personas de bajos ingresos y de trabajadores, porque ojo con pensar que un militar no es un trabajador o un militar no está parado en la misma línea que puede estar un trabajador de cualquier otro rubro, afectado por supuesto por una serie de elementos económicos que le pegan en el bolsillo. Y en este caso entiendo que para Manini fue una muy buena oportunidad de establecer una estrategia de contraste con el gobierno. Si acá paramos en el terreno de la comunicación, yo, yendo a hablar con el PIT-CNT, ya no soy representante de los Maya Oro, en este caso, a los que muchas veces aludió el presidente en algunas comparecencias públicas, sino que soy representante de los trabajadores y representante, y esto también lo marcó varias veces Manini, de los jubilados. Y vaya si hay muchos jubilados en la rama militar, y vaya si hay muchos jubilados también en el electorado de Cabildo Abierto. Entonces, fue una muy buena oportunidad, fue un muy buen aprovechamiento de una oportunidad de Cabildo Abierto, pensando en sus electores, en lo que se llaman sus constituencies, que en muchos casos
tienen características geográficas. Los diputados, por ejemplo, muchas veces juegan para su departamento, juegan para su circunscripción electoral, pero en este caso la circunscripción de Cabildo Abierto, a la que Cabildo está jugando, es una gran masa electoral ubicada muchas veces en el interior del país, muy afectada por las medidas económicas impuestas por el gobierno, o las no impuestas, y por lo tanto, bueno, jugó para eso. Interesante, Claro, creo que con tu planteo tenemos para charlar unos minutos con los otros integrantes de la tertulia. Así que, Anoto que esa jugada que hace cierto ruido o que llama la atención desde el punto de vista de la coalición de gobierno, también, claro, fue un desafío para el PIT-CNT, ¿no? El PIT-CNT, por ejemplo, en la campaña electoral del año 2019, cuando organizó encuentros con los candidatos presidenciales, decidió no invitar a Manini, ¿no? Esta vez, por iniciativa de Cabildo Abierto y Manini, se produce la visita, va una delegación de Cabildo Abierto a la sede del PIT-CNT, esto genera una discusión dentro de la central, hubo oposición, la coordinación de sindicatos, un grupo que reúne, entre otros, al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, la Agrupación de Funcionarios de UTE y el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero, votaron en contra, quedaron en minoría, pero votaron en contra y emitieron un comunicado en el que fundamentaron su postura, señalando que se trataba de una jugada política del partido de gobierno en la que el movimiento sindical entra por el aro, no hay lugar al intercambio con quien profesa apología a la dictadura y a sus crímenes oprobiosos contra los nuestros, dice, entre otras cosas, ese texto. Seguimos, a ver, entonces, ¿quién toma la posta? Juan, ¿ya te aludió? No, Juan dice que se queda para el final, mirá, se reserva. ¿Quién? Bueno, yo. Marcia. En primer lugar, creo que sí, es una apuesta muy, muy atrevida, diría, de Manini. Iba a decir arriesgada, pero más que arriesgada es atrevida en el sentido de provocar, disrupciones de alguna forma. Yo creo que sí, que Cabildo Abierto es un partido más de pobres. Ahora, con esta jugada de Manini, porque evidentemente esto es una estrategia, comunicacional, pero obviamente también ideológica, es decir, con esta jugada yo no voy a decir que Manini vaya a caer en lo que voy a decir ahora, pero puede haber coqueteos, ¿verdad? La palabra que se me ocurría era el populismo, ¿no? Sabemos todos que los populismos en Occidente, en el mundo entero y en América Latina han sido despampanantes, ¿no? Por parte de militares, violadores, por cierto, de los derechos humanos. Ahí tenemos el caso de Perón, que, salieron con sus emblemas populistas a arrear a la clase trabajadora, prometiéndole cosas y creando una mística muy poderosa, ¿no? Yo no digo que Manini esté pensando en eso, pero bueno, en una escala gradual del 1 al 1000, podríamos decir que tal vez dio el pasito número 1 del 1 al 1000, ¿no? Evidentemente para mí no hay ninguna intención de diálogo racional, no hay una intención de acercamiento no solamente a lo que serían los y las trabajadoras de este país, sino lo que sería la también, y nada despreciable, la mitad de los votantes de este país. Pero digo que no hay una intención, porque sale de sus propias palabras. El primero dice algo así como que está de acuerdo con que no haya un deterioro del salario mínimo. A ver, es una concesión tan obvia, tan evidente, tan de perogrullo, que no está aportando ningún ladrillo para la construcción de un diálogo racional. No lo está haciendo, porque nadie diría que no está de acuerdo con que no haya deterioro del salario mínimo. Pero por otra parte, aunque sospecháramos, pero de repente Manini sí está queriendo, ¿verdad?, un acercamiento. Enseguida el propio Manini pone la piedra y dice, contrapone dos grandes ideas. Por un lado, las bonitas palabras o algo así, y por el otro lado, la responsabilidad. Las bonitas palabras sugieren por lo menos un pensamiento utópico por parte de las propuestas de los trabajadores, ¿no? Él dice, no, podría no estar de acuerdo con la realidad. Y de este lado trae lo que él llama la responsabilidad.
del lado del gobierno. Entonces ahí realmente me parece que cualquier intento de diálogo racional, de acercamiento, cae por su base, porque ya está escalada la incoherencia. Ni siquiera estoy hablando de la impunidad y violación de derechos humanos. No. Simplemente contraponiendo lo que de alguna manera le estamos llamando utopía con lo que llama responsabilidad con todas las letras al lado del gobierno, bueno, ya está instalando una incoherencia que está evidenciando que sus intenciones no son las de apuntar a aquello que John Rawls llamaba el equilibrio reflexivo. Recordemos, el equilibrio reflexivo empieza a partir de mínimos. Pero Juan, no nos podemos quedar en los mínimos. No nos podemos quedar en los mínimos. Tenemos que agregar algo más para demostrar que tenemos intenciones de conversar. Juan, ¿tú seguís reservándote? ¿O vaya? Sí. No, Gonzalo, quiero escuchar a Gonzalo. Gonzalo. Juan te está escuchando. Pero qué honor que Juan me quiera escuchar, y además que me quiera escuchar con atención. Esto sí que es novedoso. Siempre te escucho. Bueno, vamos a ver primero, a mí me da sentimientos encontrados esta reunión que se produjo. Porque hay un lado positivo. Está muy bueno que en la política y en una democracia este tipo de diálogo entre lo que teóricamente podrían considerarse polos opuestos se dé, y se dé en un ambiente en que ambos salen satisfechos, diciendo que han sido respetuoso y franco. Y no estoy diciendo cualquier platitud acá, no es. El Uruguay es una de las pocas democracias plenas que quedan en el mundo. Y digo que quedan porque a las otras democracias o no son plenas o les está yendo muy mal. Entonces, todas estas cosas, todos estos fenómenos comunicacionales, algunos incluso dirían todas estas payasadas, la verdad es que algún bien producen. Porque nosotros en el Uruguay vivimos en una democracia que es real. Y yo que he vivido en bastantes países de América Latina, les puedo asegurar que esto no es una cosa común. No logran hacer esto. No hay diálogo, no hay conversación ninguna, no hay intercambio. Está interesante esa observación, Gonzalo, porque aparece también en varios mensajes de los oyentes, ¿no? ¿No se les está yendo la mano en el análisis? ¿No están buscando el pelo en el huevo, la quinta pata al gato? ¿Por qué no empiezan por lo más elemental, por lo positivo de que exista ese diálogo entre Cabildo Abierto y el PIT-CNT? Bueno, ya ves cómo soy fiel a los oyentes y les hice caso, sin saber lo que opinaban. No, son pero algunos. El otro lado, Emiliano. Sí. El otro lado es que francamente las declaraciones, es decir, que el mismo ejercicio de este diálogo deja en evidencia que es un diálogo absolutamente vacío de contenido, como explicaban ya los contertulios. ¿Quién no está? Todos estamos a favor de salir de una reunión y decir que queremos subir los salarios, subir las jubilaciones, subir el salario mínimo. Digo, fantástico. No quiere decir absolutamente nada. Yo creo que en estos diálogos sería además provechoso de que realmente se estudiaran los problemas que el país está enfrentando, la realidad que el país está enfrentando, que es una realidad bastante difícil, no solo para el Uruguay, es una realidad muy difícil en todo el mundo hoy día. La gente se está manejando con mucho cuidado porque hay factores externos que están desequilibrando no solo al Uruguay, sino a todos los países del mundo. Entonces, a mí, visto que por un lado tenemos a una persona que fue representante general de las Fuerzas Armadas del Uruguay, por el otro lado tenemos por más de que él diga que no es político, es un connotado militante del Partido Comunista, y bien, es decir, si algo que yo le respeto a los comunistas es que son antes que nada militantes, estén donde estén, tienen verdaderamente esa vocación, que es respetable. Pero bueno, es lo que es. Entonces, antes de salir de esa reunión y decir las cosas que dijeron, a mí me hubiera gustado que se hubiera por lo menos un indicio de que hay ciertos problemas reales que estamos
enfrentando, como es la reforma de la caja de jubilaciones, como hay varios, de la educación, problemas muy concretos, cómo vamos a hacer frente a esta segunda ola que después de la pandemia también nos cae encima, que es la guerra en Ucrania, que saliera una cosa un poquito más, que nos indique que todo ese encuentro, en vez de ser simplemente un intercambio de conceptos vacíos, tiene también una semillita de querer solucionar los problemas reales que enfrenta el país. Y eso, sinceramente, yo no lo encuentro. Ahora sí, supongo que sí. Ahora sí, Juan, te escuchamos. Bueno, sí. No, yo quería que le dejé el paso a Gonzalo, porque Gonzalo aprobó el tema mientras que a mí no me interesaba demasiado. ¿No te interesaba discutir este asunto hoy? No, me parece todo menor. Para mí es una puesta en escena que le conviene a ambas partes. Es decir, y no solo eso, sino que yo tiendo a pensar mal. Es decir, tiendo a pensar mal que Cabildo Abierto se dirige al PIT-CNT porque considera que es el amo del Frente Amplio. Es decir, es un poco eso es lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué tienen intereses comunes? ¿Por qué pueden tener intereses comunes la ultraderecha con la izquierda, digamos? Porque en realidad en la sociedad capitalista las elecciones las definen dos estamentos. Es decir, la sociedad capitalista tiene dos clases, que son los asalariados y los propietarios. Pero eso ya se sabe lo que votan. Es decir, esos son los bloques importantes de los dos sectores, de izquierda y derecha. Pero en cambio, los dos estamentos, las clases medias y lo que Carlitos llamaba el lumpenproletariat, es decir, el proletariado en andrajos, o como decimos ahora, los que están debajo de la línea de pobreza, esos son los que definen. Es decir, gana las elecciones quien logra poner de su lado a la mayor parte de la clase media o a la mayor parte de los pobres. En definitiva, es esto lo que están peleando. Es decir, creo que es una maniobra cuya finalidad es esa, ¿no? Es una finalidad y es una finalidad mostrando, miren que la apertura que tenemos, nos han acusado de una cantidad de cosas, pero vamos a dialogar con la oposición, es decir, el PIT-CNT, que es dueño del Frente Amplio. Y lo dijo de nuevo, lo dijo otra vez. Tal como han sostenido, no, yo lo digo, yo no, lo dice la coalición de gobierno. Dice que quien gobierna el Frente Amplio es el PIT-CNT, lo dicen todas las veces que abren la boca. Pero tú también lo decís. No, yo no creo eso, yo creo que hay una alianza. Y además es una cosa que ocurre en otros países, por ejemplo en Suecia ocurre. Es decir, la socialdemocracia estuvo durante años identificada con la central de trabajadores. Así que no es una cosa rara. Los Labour Parties en todos los países anglosajones. Por eso. El movimiento laboral. Así que bueno, tú utilizabas esa expresión, PIT-CNT, amo del Frente Amplio, colocándote en la lectura del lado de la coalición de gobierno. Así era. No, repitiendo lo que la manera de pensar de la coalición. Más temprano hablamos con José Lo López, vicepresidente del PIT-CNT, a propósito de esta reunión, y él, entre otras cosas, resaltaba coincidencias varias que se dieron en el encuentro de ayer con Cabildo Abierto. Una, aparentemente, fue la que más le llamó la atención, la que más le interesó. Una modificación que ellos están planteando con respecto al IRPF, que ellos lo consideran, como lo consideramos nosotros, más que un impuesto a la renta, un impuesto al trabajo, y lo que plantean ellos es que le han hecho llegar al equipo económico de gobierno una propuesta de modificar justamente el IRPF para que no haya un impuesto al trabajo, sino realmente un impuesto a la renta, donde así lo dijeron, y en eso hay una posición histórica del movimiento sindical en el mismo sentido, que pague más realmente el que tiene más y no el que trabaja más o gana más, digamos, ¿no? Entonces eso, que lo diga un del gobierno y que sea todavía Cabildo, me parece que a mí por lo menos me sorprendió. Bueno, no sé si quieren detenerse en esto que decía José López o ir ya completando la conversación a propósito de esta reunión. Quizás, Federico. No sé de qué se sorprende José López que sea Cabildo justamente
el socio de la coalición que levante este tema del enfoque sobre el IRPF, porque bueno, creo que tenemos en general una concepción un poquito equivocada respecto de lo que es Cabildo, en parte por la figura que lo protagoniza. Y tendemos a veces a simplificar, ¿no? Bueno, diciendo que está bien, partidos de derecha son partidos que defienden intereses de empresarios y de determinadas corporaciones, y los partidos de izquierda son solamente los que defienden a los trabajadores y a los que menos tienen. Y acá se desconoce, ¿no? Algo que en la misma declaración de Manini se dijo, que habían habido coincidencias filosóficas. Y si hay coincidencias filosóficas entre Cabildo Abierto y su raigambre popular, ¿sí?, que a veces roza el populismo, por supuesto, y los planteos que realiza, o de los planteos con los que se puede llegar a identificar el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio, porque vamos, si uno cree que en realidad esta es la primera vez que Manini Ríos dialoga con personas o movimientos afines a la izquierda, bueno, creo que a diario debe haber acuerdos, conversaciones de Manini con distintos representantes del Frente Amplio, de todos los sectores del Frente Amplio, buscando de alguna manera impulsar proyectos y soluciones. Pero en este caso creo que la jugada más bien le resulta de alguna forma muy beneficiosa a ambas partes, ¿no? Le resulta beneficioso a Cabildo para diferenciarse dentro de una coalición de gobierno y hablarle a sus electores que la están pasando mal y decir, bueno, seguimos preocupados por ustedes. Le sirve a Manini en particular, de alguna manera, para justamente mostrarse abierto y dialogante, a pesar de que tiene un estilo de comunicación pésimo. En ningún momento, los invito a ver los videos, ¿no? En ningún momento mira ni a la cámara ni a los periodistas. Creo que eso es una habilidad increíble, ¿no? Cómo alguien puede hacer para sostener una conversación rodeado de cámaras, de periodistas, y mirar al vacío permanentemente, es una cuestión que debe ser prácticamente estudiada. Pero además de esto, cómo de alguna manera al PIT-CNT también le viene bien, porque mete una cuña dentro de la coalición de gobierno, pone al gobierno en una situación en la que, bueno, el gobierno no quiere dialogar, entonces viene uno de los partidos, uno de los interlocutores de la coalición a dialogar con nosotros. Y bueno, habrá que esperar la reacción del Poder Ejecutivo, en ese sentido, a algunos planteos que pueda hacer Manini, a los que pueda llevar a la mesa de discusión en su momento y cuándo los pueda llevar. Bueno. Yo de todas maneras, ¿sí?, no opiné sobre la elección del tema, pero coincido con Juan en que por ahora me da la impresión de que va a terminar siendo un tema menor, que el gobierno lo va a poder desactivar muy rápidamente. Ah, bueno. Yo les quiero decir que si bien puede que hoy parezca un tema menor, el Cabildo Abierto y sobre todo Manini son de cuidado. Yo la verdad estoy de acuerdo con Federico en que es pésima la capacidad o el talento comunicador de Manini. En lo personal me alegra enormemente, porque acá estamos en una tertulia y hay que decir las cosas como las sentimos también, porque creo que hay una especie de tendencia al populismo y porque creo que esa tendencia al populismo desgraciadamente prende muchas veces en los campos más fértiles de la miseria y de la ignorancia, sea cual sea el país de que se trata. Un matiz, tan pésimo no es la comunicación de Manini, teniendo en cuenta la votación que ha obtenido, ¿no? La gestual, digo. La gestual, sí, bueno. La gestual. No, la otra es enorme. Por lo visto funciona. Hay que tener mucho cuidado, exactamente, hay que tener mucho cuidado, porque evidentemente Manini se está queriendo cortar solo y está queriendo tener en algún momento un sitial en el estrado del 1 de mayo. Podrá parecer una demencia hoy, pero lo está queriendo. Lo último, Gonzalo. No, yo creo que se ha dicho todo lo que quería decir. Visto el próximo tema que vamos a tocar, yo diría que Juan planteó varias falacias de falsa oposición en su intervención. Tocaste un punto álgido. Fundamental tu acusación. No, lo que digo es que cuando él dice en realidad que
la oposición es la derecha y la izquierda en el Uruguay, entre los ricos y los pobres, los trabajadores y los empresarios. Yo creo que es muchísimo más complejo que eso. Y si nosotros seguimos tratando de solucionar el tema por ese lado, no vamos a llegar a ningún lado. Seguimos hablando de que hay una brecha insalvable y la verdad es que el Uruguay está dividido en dos mitades, pero sin ninguna brecha insalvable en el medio, porque los trabajadores, la clase media, los pobres y los ricos están de ambos lados. Entonces, si vas por el lado de que vos vas a solucionar todo esto enfrentando a los ricos a los pobres o los trabajadores a los empresarios, es una falsa posición. Es decir, no vas a ir a ningún lado por ahí. El tema es bastante más complejo y el argumento es falaz. ¿Puedo decir dos palabras? Dos. Para fundamentar. Bueno, yo creo que el partido, la coalición de gobierno se ha manifestado clara y múltiples ocasiones como partidario de los Maya Oro, que vendrían a ser los propietarios de los medios de producción. No es así. Por otro lado, eso es una acción, y otra acción que ha hecho ha sido congelar o no aumentar o no reponer el poder adquisitivo de los asalariados. Eso es una clara oposición a los asalariados. Es decir, de modo que es clarísimo. Pero Juan, lo demás ahora, que yo estaría de acuerdo contigo que no fue lo más feliz como expresión, no sé quién fue que se la sugirió, pero la dijo, pero lo que él quiso decir en ese momento que estábamos en una pandemia es que no iba a paralizar la economía. Y no paralizar la economía quería decir que aquellas personas que tenían la capacidad de seguir trabajando y produciendo, él no los iba a paralizar. Y eso le llamó los más ahora, la gente que está empujando, lo cual incluso desde el punto de vista ciclista ya le dijeron que era equivocado porque el más ahorro no va en la punta del pelotón. Pero creo que el concepto que él utilizó ahí no da para este tipo de conclusión que tú hiciste. Es eso fue referido a una situación muy especial por la que estaba atravesando el país y que todo el mundo estaba cerrando la economía. Él no lo hizo. Y la verdad, Juan, es que hablando con gente que ha vivido esto en muchos otros países, a muy pocos países pasaron la pandemia con tan poco trauma como la pasó el Uruguay. Bueno, ponemos puntos suspensivos acá. Bueno. Ya nos estamos yendo de tema por completo, así que les agradezco mucho, el asunto está suficientemente discutido y le agradezco en forma especial a Federico Irazábal su participación esta mañana. Nos reencontramos en otra mesa, en la mesa de análisis político en cualquier momento, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto y un placer haber compartido mesa con los tres compañeros el día de hoy. Así que bueno, les mando un saludo grande y nos vemos pronto. Saludos para ti, Federico. No desates ninguna guerra mundial con todos esos aparatos que tenés atrás tuyo. ¿Eh? La tengo bajo control por ahora. Les preguntamos más temprano a los oyentes y ellos nos han ido contestando. ¿Qué relación tienen o han tenido con la obra de Vaz Ferreira? Y entonces, por ejemplo, Gonzalo nos decía: leí Lógica Viva y Moral para Intelectuales. Me influyó más el primero, pero ambos son dos referencias necesarias para ordenar el pensamiento. Y Leonardo dice: mi primer acercamiento a Vaz Ferreira fue en un curso de Filosofía del Derecho en la Universidad de la República. El encargado del curso era el doctor Américo Abad y la doctora Marcia Collazo era su colaboradora en ese grupo. Recuerdo que para abordar el tema fue invitado el exministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, dice Leo. Marcia, ¿anotaste? Inolvidable el doctor Abad, y por supuesto inolvidables esos momentos que describe Horacio. Bueno. Para mí fue una época de gran felicidad, la que tuve, muy larga, por cierto, ¿no? Muy larga mi actuación en el Instituto de Filosofía del Derecho. Bueno, ya quedamos ambientados, ya quedó dicho cuál es el tema 2, a él venimos enseguida.